Listo, entonces bueno, vamos a ver, cerramos acá, vamos acá. Bueno, entonces buenas noches para todos, espero que estén muy bien, que hayan pasado un buen puente. Tenemos esta clase grabada, ¿sí? Para fines también, por supuesto, de que las personas que no se puedan conectar hoy, y entendiendo también, por supuesto, de que esta es una clase un poco especial en el sentido en que pues es algo adicional a lo que estamos haciendo, pero me interesa que ustedes eh, tengan la información completa. Espero que todo haya estado bien explicado. Esta será nuestra última clase de este semestre, no colocaremos hoy ningún trabajo ni será calificable, pero pues será importante para completar nuestros temas. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar nuestro tema de gestión ambiental. Nuestro tema de gestión ambiental, el sistema de gestión ambiental, tranquila, Sirley, no hay problema. Nuestro tema es de sistema de gestión ambiental y para eso empezaremos a hablar un poco de los objetivos de desarrollo sostenible. Yo no sé si en esta clase alguna vez los comentamos, creo que yo siempre pongo el ejemplo, o usualmente suelo colocar el ejemplo de los objetivos de desarrollo sostenible para el planteamiento de los objetivos del sistema de gestión de la calidad, porque tienen una estructura estratégica, tienen una estructura muy viable, muy ejecutable. Entonces, pues estos son, pero ¿qué son? Son los objetivos que determina la ONU, creo que aquí se sabe, bueno, la ONU es la Organización de las Naciones Unidas, y resulta que la ONU, por allá en el 2015, el 25 de septiembre del 2015, se reunió con los principales líderes mundiales y plantearon 17 objetivos de sostenibilidad mundial. Por supuesto que la sostenibilidad incluye temas de medio ambiente, ¿cierto? Pero también incluye otras actividades muy importantes. También incluye otras actividades muy importantes. Perdón, atención aquí una cosa, para ver si ustedes pues me ven, porque ver una cara es como más factible al momento de ver cómo se va. Bueno, la grabación, bueno, por acá. Entonces, un segundo. Un segundo. Bueno. Entonces, los objetivos de desarrollo sostenible son importantes para efectos de sostenibilidad de medio ambiente, ¿cierto? Esos objetivos de desarrollo sostenible, no, déjame bloquear. Esos objetivos de desarrollo sostenible son estos 17. ¿Alguien los puede leer? Porfa, ¿qué alcanzan a ver ustedes en este momento? ¿Cuáles son esos 17 objetivos? ¿Qué me ayuda a dar una leída, porfis? Fin de la pobreza, el Sí, primero. sí. Segundo, hambre en cero. Hambre cero. Tercero, salud y bienestar. Sí, Cuarto, educación de calidad. sí, Quinto, igualdad de género. sí, Sexto, agua limpia y saneamiento. sí. Séptimo, energía. No lo Asequible. alcanzo a ver bien. Asequible y no contaminante. Sí, 8, trabajo decente y crecimiento económico. sí, 9, industria e innovación en infraestructura. sí, 10, reducción de las desigualdades. 11, cuidados y ciudades y comunidades sostenibles. sí. 12, producción y consumo responsables. Perfecto. 13, acción por el clima. Sí, 14, vida submarina. 15, vida de ecosistemas terrestres. Y 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Y 17,
alianzas para lograr los objetivos. Listo, Juliet, muy bien, muchas gracias. Bueno, muy bien. De estos 17 objetivos, Estefan, ¿cuáles crees tú que están relacionados con el medio ambiente? ¿Qué piensas tú? ¿Qué crees? Bueno, cualquier persona también que quiera participar está perfecto. De estos 17, ¿cuál será que está relacionado con el medio ambiente? ¿Cuáles? Que son varios. Acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres. Sí, La 6, agua limpia y saneamiento. La 7, 7 y 8. la Sí, sí, 13, la 14, la 15, la 11, 16. 16, El 12 también, profe. 17 también. el 12, el 17, por ahí mencionaron también el 16, el 12, ¿cuál es? Producción y consumo responsables, claro. El 1, ¿alguien ha dicho el 1? ¿Quién piensa que el 1? El 15, El 15 sí, claro que sí, bien. El 1 y el 2, y el 3 y el 4, y el 5, ¿qué tal esos? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Quién piensa que sí? pues profe, de pronto el 2 que es del hambre, ¿no? También puede ser. Pues el fin de la Y pobreza el también. 3 también porque trata pues de la salud y de también pues del bienestar, de cuidar el medio ambiente. Entonces todo tendría que ver con el medio ambiente. Eso, bien, esa es la respuesta, muy bien. Ya creo que todo lo hicimos, pues ese era mi objetivo, que nos diéramos cuenta. Todos tienen que ver con el medio ambiente, ¿cierto? Pero desde otro, si usted lo mira bien, también tiene que ver con la calidad. Y si usted lo mira bien, también tiene que ver con la seguridad y salud en el trabajo. Todos los objetivos aquí planteados de todas formas se relacionan directamente con el medio ambiente. ¿Cómo? Claro, fin de la pobreza. Pues para tener un fin de la pobreza necesitamos tener una economía sostenible, ¿cierto? Una economía que permita a todos acceder a los recursos. Porque muchas veces la pobreza, y yo aquí pues ninguno de nosotros es economista que yo sepa, pero el fin de la pobreza tiene mucho que ver con el acceso que tienen las personas al alimento, el acceso que tienen las personas a los servicios, ¿cierto? El acceso que tienen las personas a electrodomésticos, el acceso económico también, y por supuesto que el medio ambiente, pues en últimas también tiene una dinámica económica muy importante. Se vende, se explota los recursos naturales, se transforman, entonces tiene mucho que ver. Todos están relacionados con el medio ambiente. Alianzas, paz, bueno, vida de ecosistemas, voy a lograr de pronto los que no son tan obvios, salud y bienestar, por supuesto, igualdad de género también, agua limpia y saneamiento. ¿Cómo se relaciona la igualdad de género con el medio ambiente? Pues oiga, es que creando una conciencia ambiental, ¿cierto? Nosotros podemos crear conciencia social, se relaciona directamente. Cuando usted llega a una comunidad, que tiene acceso a una fuente hídrica, a un río, entonces usted se relaciona directamente, esa comunidad se relaciona directamente con ese río, ¿sí? E igualdad de género que refiere también, pues que tanto hombres como mujeres, como X o Y género, o igualdad de género, o sea, todas las personas tengamos acceso a ese recurso natural, ¿cierto? Y a la misma educación. Aquí este objetivo creo que hace referencia únicamente a, ahí están los dos símbolos de hombre, mujer, igualdad de género en ese sentido. Habrá que ver qué otra cosa planteó la ONU. Pero son 17 objetivos relacionados con el medio ambiente, con sostenibilidad. ¿Y qué nos dice? ¿Por qué se plantearon esos objetivos? Nos dice que en 2015 se plantearon, ya vamos 10 años a 2025, 9, 8 a 2023, 8 años. Ya vamos 8 años, ya vamos a cumplir 8 años este año de haber planteado esos objetivos, y lo que nos dice la ONU es que tenemos 15 años para alcanzarlos. Tenemos 15 años para alcanzar esos objetivos. Si no los alcanzamos, ¿qué pasará? No sé, depende de lo que hayamos logrado, depende de la acción por el clima que hayamos logrado, la energía asequible, no contaminante, ya vamos en la paz, en justicia, en comunidades sostenibles, ya miraremos. Ya vamos en más de la mitad, ya vamos en más de la mitad del periodo, 15 años, la mitad sería como 7.5, ¿cierto? Ya vamos en 8 años, ya pasamos la mitad. ¿Y cómo vamos? Pues yo creo que desafortunadamente no vamos muy bien, no vamos muy bien.
a mi punto de vista no hemos mejorado mucho desde el 2015, las empresas seguimos contaminando, seguimos sin tener conciencia ambiental, eh, todavía creo que vamos muy mal, pero bueno, para eso estamos acá, sí se han hecho avances, sí se han hecho acciones, listo. Entonces 2015, y coincide también con la fecha en la que se crea la ISO 14001 versión 2015, ¿cierto? Sabemos que la ISO también es un organismo internacional que responde a estos objetivos también de la ONU. Muchas de las cosas que tenemos hoy en medio ambiente, de las actividades en las empresas, de las políticas de gestión ambiental a nivel mundial responden a estos objetivos, que son de una manera bastante importante, una influencia muy fuerte en nuestra gestión también organizacional, ¿sí? Entonces es un tema para pensar en todos, es un tema para pensar en todos, todos, independientemente de nuestra profesión, debemos empezar a pensarlo, y ahí empezamos a abrir un término. Bueno, aquí mire, hay más enlaces, cada objetivo tiene como un infograma, pueden consultarlo, qué cosas que puede hacer desde el sofá. Vea, aquí si usted quiere hacer una capacitación en medio ambiente, es bueno empezar por este tema para darle también conciencia ambiental a los trabajadores. Aquí está qué puedo hacer desde el sofá, qué puedo hacer en casa, qué puedo hacer fuera de casa, qué puedo hacer en el trabajo. Si usted se fija, es un tema muy puntual, tiene unas redacciones muy específicas, muy buenas, pues porque la ONU también pensó en que esto se generara para todo el mundo, independientemente, obviamente, de su nivel socioeconómico o educativo. Entonces aquí se puede ver lo que plantea la ONU. Por supuesto que son objetivos de sostenibilidad. Aquí también, si usted hace clic, lo lleva a ese planteamiento del objetivo, con metas, por supuesto, metas, enlaces, ONU, y aquí un infograma sobre por qué cada objetivo es importante. ¿Listo? Entonces, este objetivo de la ONU, estos 15 objetivos de la ONU, objetivos de desarrollo sostenibles, son bastante influyentes en la norma ISO, y en últimas van a determinar lo que es todo un sistema de gestión social, de gestión ambiental y de gestión de calidad para nuestra sociedad, ¿sí? Producción y consumo, comunidades, habla de innovación, eso también, industria, innovación y infraestructura. Recordemos que la norma ISO 9001 había un fuerte componente de investigación y desarrollo, de generación, de control operacional, ¿cierto? De infraestructura como apoyo, numeral 7 de la norma, apoyo, que tuviéramos los computadores necesarios, las vías necesarias, el personal necesario, los vehículos necesarios, todo lo necesario para desarrollar los objetivos de la empresa, pues igual, vía submarina, ecosistemas, listo. Entonces, esto responde muy bien a nuestra norma ISO. Entonces la norma ISO emite, por supuesto, su versión de la norma, para establecer temas de certificación, pero hay unos conceptos muy importantes a revisar dentro de esa norma. ¿Listo? Comenzar dando una pequeña introducción a lo que viene siendo, perdón, cambio aquí de pantalla, a lo que viene siendo, ¿cómo se cambia acá? Relación, ver diapositivas, más opciones, pantalla, configuración, cambiar entre y simular. Listo. Entonces la norma ISO, por supuesto comienza, vamos a hacer un breve recuento de lo que incluye la norma ISO, y es que recordemos la tan dichosa frase, tan dichosa estructura de alto nivel. La norma ISO 14001 tiene la estructura de alto nivel, tiene los mismos títulos de la 9001 y de la 45000, que son alcance, referencias normativas, términos y definiciones, contexto de la organización, liderazgo, planificación, soporte, ¿sí? O apoyo, soporte o apoyo, lo mismo, operación, rendimiento y mejora, mejoramiento o mejora continua. Y en cada uno de estos numerales, pues hay por supuesto unas características específicas. Para seguir introduciendo en el contexto de la organización, ¿sí? Tenemos que hacer todo lo relacionado con las partes interesadas, que vimos que era una parte interesada, ¿cierto? Y también todo lo relacionado con el contexto interno y externo, pero así como lo vimos desde el punto de vista de calidad, así como lo vimos de seguridad en el trabajo,
también de medio ambiente, ¿sí? O sea, en un DOFA podríamos decir, por ejemplo, que una amenaza es, si estuviera la empresa, por ejemplo, en Bogotá, pudiera ser los niveles de polución que se encuentran en el aire de Bogotá. Recordemos que Bogotá tiene unos niveles muy altos de contaminación. Hay que estar pendiente de las noticias, no he visto últimamente, pero hace poco sacaron que estaba en alerta naranja. No sé si recuerdan que recomendaban estar en utilizar tapabocas o estar respirador, que quedarse en casa, que mantener buena ventilación. Los niveles de polución, de contaminación en Bogotá son altos, entonces eso podría ser una amenaza para el sistema de gestión medioambiental de X o Y empresa. O bien podría ser una oportunidad también, porque puede que su empresa se dedique o tenga una propuesta de valor que sea beneficiosa para el medio ambiente y para Bogotá. Entonces también puede ser una oportunidad, ¿cierto? Depende del modelo de negocio. Pero todo eso va dentro del contexto de la organización. A nivel interno, pudiéramos decir, por ejemplo, que una empresa o sus trabajadores no tienen una conciencia ambiental, ¿sí? Que no se hace reciclaje, que se desconoce de dónde se está contaminando, o que se sabe que está contaminando, por ejemplo, que se están generando unos residuos y estos residuos no se están disponiendo o no se están sacando de una manera o botando de una manera adecuada. Eso se llama disponer, es dejarlo en el lugar donde finalmente va a terminar su ciclo de vida, donde va a morir ese producto, se llama disponer, que es botarlo, en últimas palabras. Entonces, eso hace parte del contexto de la organización. En el mismo análisis DOFA podemos incluir estos temas. Liderazgo, igual, alta dirección y compromiso con el sistema va a ser una parte fundamental del sistema de gestión de medio ambiente. Vamos a verlo por acá. Va a ser una parte fundamental. Así como la planificación, también un enfoque, un énfasis en pensar en riesgos y oportunidades para el medio ambiente, en riesgos y oportunidades de la empresa, para el modelo de negocio. Recordemos que riesgo bajo la ISO 31000 es el efecto de la incertidumbre sobre el objetivo, y ese efecto de la incertidumbre, por supuesto que también va a requerir que pensemos en qué puede afectar nuestros objetivos ambientales. Sí, efectivamente, como dice Víctor, se realiza una disposición final del residuo. Eso es una disposición final, es sacar o colocar ese residuo en donde finalmente va a terminar. Pero hay una parte importante, y es que ahí no termina la cuestión, sino que la norma ISO 14001 sí nos habla de algo supremamente importante, y aquí dice pensar en ciclo de vida, ¿sí? Ciclo de vida. Entonces vamos a ver hoy de qué habla, a qué se refiere con ciclo de vida, pero dando también la introducción a este tema ciclo de vida, como en la vida de cualquier ser vivo. No sé si se acuerdan que por allá en biología o en ciencias naturales, como se llama en el colegio, en mi colegio se llamaba biología, le enseñaban a uno que todo ser vivo nace, crece, se reproduce y muere. Pues el producto o el servicio también tiene un ciclo de vida. Obviamente el producto o servicio no se reproduce, sino que nace, ¿sí? Nace, ¿dónde nace? Ya vamos a ver dónde nace. Pero también crece o se desarrolla, se fabrica, se transporta, se usa, ¿sí? Luego se bota a la basura, pero ahí no ha muerto, porque él todavía sigue yendo hasta el botadero o hasta el río, ¿sí? Entonces, el ciclo de vida se da desde antes de incluso que el producto se fabrique, o sea, desde donde se saca las materias primas, ahí empiezan a hacer el producto, hasta cuando ya se degrada o se biodegrada, ¿sí? O ya no tiene ningún uso, ya no tiene ninguna vida, ya no tiene ningún objetivo. Hasta ahí llega su ciclo de vida del producto, ¿cierto? Y sobre todo cuando se degrada. Entonces, una botella de plástico, que es lo que nosotros estamos viendo, por supuesto, y por ejemplo que hoy en día más se habla, que el plástico del solo uso, que la bolsa de plástico, que la botella de plástico. Pues claro, cuando se fabrica, su ciclo de vida no acaba, porque después de que se usa, se dispone, como dijo Víctor, se hace una disposición de ese producto, se bota el producto, pero la bolsa sigue viviendo, la bolsa sigue pasando un ciclo. O sea, después de pasar a la basura, pasa al camión, luego pasa al botadero, luego con el viento esa bolsa vuela, luego resulta llegando al río, luego del río llega al mar, en el mar se rompe en muchos micro pedazos, porque no todo el plástico que se ve en el mar o que llega al mar, por ejemplo, se ve,
sino que las bolsas, por ejemplo, se va partiendo con el sol, los pececitos la van mordiendo, se parte, se va partiendo en microplásticos, o sea, se vuelve un plástico microscópico, pero que sigue existiendo, que ese microplástico se lo comen los peces, que luego posteriormente nosotros comemos, que luego volvemos nosotros a defecar, que luego vuelve a llegar, y ese microplástico dura años y años y años de los siglos, de los siglos, de los siglos, y sigue viviendo, ¿cierto? Entonces es importante pensar en ese ciclo de vida, ya lo vamos a ver, eso nos lo pide la norma ISO 14001, porque tendremos que atacar cada fase del ciclo de vida de ese producto, ¿sí? Bien sea que el producto no lo dejemos morir, o sea, que lo sigamos usando, que luego ya vienen las 3R, reducir, reutilizar, reciclar, o bien sea que le demos una muerte, entre comillas, una muerte digna, o sea, un producto que cuando muera, cuando se deje de usar, pues no contamine. Más o menos ese es el objetivo del ciclo de vida del producto, ya lo vamos a ver. También nos pide soporte o apoyo, comunicación, por ejemplo, información documentada, operación, y de nuevo pensar en el ciclo de vida. Rendimiento, tiene que haber KPIs, tiene que haber indicadores, no necesariamente KPIs, porque hay varias formas de plantear indicadores, pero tiene que haber una forma de medir el desempeño ambiental o el rendimiento ambiental, y mejora, ¿sí? Como cualquier sistema de gestión basado en las normas ISO. Hay una versión anterior de la norma ISO 14001 que se emitió en el 2004, esta se emitió en el 2015. Esa norma ISO 14001, la versión 2004, habla de unos requisitos del sistema de gestión, un control directo a proveedores, un control directo e indirecto, ¿sí? Con los proveedores, era más de controlar al proveedor, una interacción de la empresa, de la empresa con el medio ambiente, pero en esta nueva versión de la norma ISO 14000 también cambió a un tema también de impactos y aspectos ambientales. Pero a veces paro, es que me duele la garganta, yo creo que desde la semana pasada, entonces a veces voy a parar un poquito. Entonces, de impactos y aspectos ambientales, que ya vamos a ver, son dos cosas distintas, pero están relacionadas con esa interacción entre la empresa y el medio ambiente, así como un control operacional, ¿cierto? Un control del producto desde cualquier fase del ciclo de vida. O sea, tiene unos cambios importantes, sobre todo en gestión estratégica, administración de riesgos y también de estructura de alto nivel. ¿Listo? Por otro lado, bueno, uno de los términos más importantes dentro del sistema de gestión ambiental va a ser aspecto ambiental, ¿sí? El aspecto ambiental determina, o los aspectos ambientales determinan en qué punto se relaciona la empresa con el medio ambiente, pero también va a determinar cuál es el alcance del sistema de gestión, ¿sí? Perdón. Si en calidad nosotros teníamos que pensar en el alcance del sistema de gestión dentro de los productos o dentro de los servicios y los procesos de la empresa, aquí nuestro alcance del sistema de gestión medioambiental tiene que brindar o tiene que cubrir a todos los aspectos ambientales, ¿cierto? O sea, hay que determinar cuáles son esos aspectos ambientales. Dice, dentro del alcance del sistema de gestión ambiental, la organización debe, recordemos el lenguaje de las normas ISO, debe, puede, debería, aquí es un debe, o sea, es un requisito innegociable, debe determinar los aspectos ambientales en sus actividades, productos y servicios, que puede controlar y aquellos en los que puede influir. No todo se puede controlar, pero podemos influir, ¿sí? Esta paréntesis para decir aquí, por ejemplo, que a veces la conciencia ambiental individual, o sea, nuestra conciencia ambiental ya como individuos, como pobladores, a veces llega y se limita hasta dónde puedo controlar y desconocemos totalmente dónde podemos influir. Ejemplo muy claro de esta falta de conciencia ambiental. Oiga, deje de usar pitillos de plástico, deje de usar bolsas. Pero ¿para qué? Si igual eso lo fabrican las grandes empresas por allá que ganan millones y millones, o sea, lo que yo haga no va a impactar. Pues obviamente si usted deja de consumir pitillos, la empresa no va a quebrar, ¿cierto? No va a quebrar si usted deja de consumir pitillos. ¿Dónde puede influir? Que entre menos personas usemos pitillos, ¿sí? Menos empresas van a fabricarlo. ¿Por qué?
porque ninguna empresa vende algo que la gente no compre. Eso es también lo más de lógico. O sea, nadie se va a poner a fabricar botellas si nadie quiere tomar una bebida en botella. Eso es lo más lógico. Si las empresas siguen fabricando es porque siguen teniendo clientes, ¿sí? Caso BlackBerry, por ejemplo. Si nadie... BlackBerry es una empresa que ya fracasó, creo que ustedes conocieron el celular BlackBerry. Si ya nadie compra BlackBerry, ¿para qué van a fabricar más BlackBerry? ¿Sí? Eso se llama influir, eso se llama influir. Usted no va a determinar si la empresa fabrica o no fabrica, pero entre menos personas consumamos, menos empresas va a haber que se dediquen a eso. Van a tener que buscar obligatoriamente otras alternativas, ¿sí? Por eso al principio digo que también, ¿cómo vamos en los objetivos? Pues vamos mal, porque la conciencia ambiental está mal, ¿sí? De pronto muchas empresas han logrado certificarse, han logrado influir, pero de todas formas en un sentido amplio no vamos tan bien, ¿sí? Ahora, entonces el sistema de gestión debe, o la empresa debe determinar esos aspectos ambientales en los que puede controlar y también en los que puede influir. Y también los impactos ambientales asociados, ¿sí? ¿Qué es el impacto ambiental? Si el aspecto ambiental es el punto en el que se relaciona una actividad, ¿cierto? O una empresa con el medio ambiente, el impacto ambiental es el cambio que genera en el medio ambiente esa actividad, ¿sí? Es el cambio que genera en el medio ambiente esa actividad. Entonces voy a repetir porque este tema, esta parte de impactos y aspectos no es a veces tan claro. Entonces, el aspecto ambiental es la parte o el momento donde se relaciona la empresa o las actividades de la empresa con el medio ambiente. Y el impacto ambiental es también la consecuencia ambiental, pero esa consecuencia se mide en el cambio que hay en el medio ambiente a raíz de esa actividad, a raíz de esa empresa, ¿sí? De ese aspecto ambiental. Entonces ese cambio o ese impacto puede ser positivo o puede ser negativo, ¿sí? Pero lo cierto es que se tiene que ver desde el punto de vista del ciclo de vida del producto, ¿vale? Se tiene que ver desde el punto de vista del ciclo de vida del producto. Que ya vimos que es ese momento, o sea, todo lo que toma desde que nace hasta que muere un producto. ¿Listo? Vamos a ver un ejemplo. Yo quisiera solamente ver mi cara ahí, pero bueno, parece que no se va a poder. Foco. Ah, no, sí se va a poder. Para que los que vean la repetición no sea como tan solamente la diapositiva, sino que podamos leernos mejor. Listo. Entonces, aquí dice, por ejemplo, un aspecto ambiental corresponde al elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente, ¿sí? Es otra forma de definirlo. Corresponde al elemento, ¿sí? Es el elemento de la actividad, es el elemento del producto, el elemento del servicio que influye con el medio ambiente. Vamos a ver aquí un ejemplo. Entonces, en esta imagen vemos una fábrica, no nos dice de qué, ¿cierto? Que recibe materia prima y envía un producto terminado, ¿vale? Recibe materia prima, envía un producto terminado. Como consecuencia, o bueno, en el medio del medio ambiente y las actividades de la fábrica, hay algo que se llama emisiones, ¿cierto? O sea, ella recibe, bueno, perdón, empecemos desde acá. La fábrica, dentro de su proceso, que ya vimos que es un proceso, ¿sí? Aquí si usted se fija, esto es un proceso, entradas, actividad y salidas, ¿cierto? Entrada, actividad, salida. En su proceso recibe o consume materias primas, consume recursos naturales, ¿sí? Ese es el aspecto ambiental en cuanto a que su actividad, por ejemplo, o su servicio, su producto, requiere que se compre, o sea, compra productos, compra materias primas. Pero al comprar, entonces consume recursos naturales, ¿sí? Ahí es donde se relaciona con el medio ambiente. O sea, en lo que yo compre, si yo estoy comprando, o en mi compra, yo estoy consumiendo recursos naturales, ese es mi aspecto ambiental.
Ahí es donde se relaciona, ¿cierto? Listo, entonces consume. Pero luego también yo recibo esa materia prima y entonces ya la proceso. Si yo proceso esa materia prima, entonces ya por ejemplo yo la meto en una caldera y esa caldera ahí si transformo esa materia prima, la derrito, bueno, no sé, la caliento, lo que sea. Y esa caldera emite gases y vapores. ¿Dónde se está relacionando con el medio ambiente? En la emisión de ese gas. Ahí me estoy relacionando, ¿sí? Yo todavía no estoy diciendo si emitir ese gas es bueno o malo. Yo todavía no estoy diciendo cómo cambia, cómo afecta la capa de ozono. Solamente estoy diciendo que se emiten gases y vapores, ¿sí? Pero también por las máquinas yo genero ruido. Ahí ya me estoy relacionando con el medio ambiente porque el ruido sé que va a llegar al medio ambiente. Genero residuos, genero vertidos, entre otro conjunto de aspectos ambientales que dependen de la actividad de la empresa, ¿sí? O sea, de nuevo, ¿cómo se relaciona esa actividad? Digamos que el aspecto ambiental puede ser la actividad que se relaciona con el medio ambiente, ¿cierto? Por ejemplo, caminar. Caminar es una actividad de la empresa, pero las personas caminan de arriba para abajo en la fábrica, digamos que tiene 3 pisos, ahí van para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Caminar. Pero esa actividad de caminar se relaciona con el medio ambiente. Si sí se relaciona con el medio ambiente, si tiene algo que haga que se relacione esa actividad con el medio ambiente, eso es un aspecto ambiental, ¿sí? Eso vendría siendo lo que es un aspecto ambiental, esa relación con el medio ambiente. Entonces, si caminar, por ejemplo, si al caminar, obviamente que todo va a tener una relación en un punto, ¿cierto? Si al caminar yo exhalo y exhalo dióxido de carbono, pues ahí estoy haciendo unas emisiones, ¿cierto? Obviamente en las empresas pues no se identifica un aspecto ambiental de emisión de gases y vapores o de gases contaminantes por caminar, pues eso ya es algo o sea, no vamos a poder influir, tocaría que no nadie trabajara, ¿cierto? Pero sí podemos determinar, por ejemplo, en qué caldera, en qué máquina, en qué vehículo, en qué proceso, en qué etapa de la fabricación, en donde hay una relación con el medio ambiente. Y se determina emisión, consumo, residuo, vertido, ruido. ¿Listo? Pero otra cosa importante es el aspecto ambiental. Bueno, ya vamos a ver. Entonces, ese aspecto ambiental, ¿cierto? Depende de cada una de las actividades. Por eso, cuando se implementa un sistema de gestión, y así no se implementa, es importante entender y ojalá documentar y graficar cuál es el proceso productivo de una organización, ¿cierto? Primero llega el producto, segundo pasa por acá, tercero pasa esto. Si aquí está bien, entonces pasa para acá, si está mal, pasa para acá. Luego se pasa a la prensa, luego se pasa a la plancha, luego se pasa... Entender todo ese proceso. ¿Para qué? Para identificar aspectos de calidad, o sea, dónde necesitamos tener calidad del producto o servicio, dónde necesitamos establecer controles, también para establecer dónde se pueden accidentar los trabajadores o dónde se pueden enfermar, pero también para establecer dónde hay aspectos ambientales. ¿Listo? Impacto ambiental, aquí está la definición de impacto ambiental. Impacto ambiental, según la norma ISO 14001, es el cambio en el medio ambiente. Aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Qué entienden ustedes por medio ambiente? ¿Qué será eso de medio ambiente? Lo hablamos mucho, pero necesitamos concretarlo, necesitamos definirlo. ¿Qué es medio ambiente? ¿Qué será? Pues el medio, cuando hablamos solo de la palabra medio, profe, se refiere... se me escapó la palabra. Como donde se desarrolla esa dinámica, ¿sí? El medio, en este caso, pues medio ambiente. El medio es como donde se desarrolla la dinámica. Y ambiente, pues lo relaciono yo directamente con todo el tema natural, de recursos, cuerpos de agua, bueno, fuentes hídricas, que es todo lo mismo, fauna, flora. O sea, todo es una dinámica, todo es transversal, por llamarlo de alguna manera. Bien, bueno, sí, mencionaste el entorno donde opera, donde pasa algo. Wendy dice todo lo que nos rodea, sí, puede ser todo lo que nos rodea, pero enfoquemos más ese todo, porque todo
Si hablamos de todo, pero no logramos definirlo, no hablamos de nada, ¿sí? O sea, yo puedo decir, todo lo que yo hago es por tu bien, pero no te estoy diciendo exactamente que estoy haciendo por ti. Entonces, en ese todo hay que definir también qué es todo que incluye entorno. Pero bien, Wendy, Marilyn, entorno, sí, el entorno, bien. Claramente tiene que ver con el entorno, también como lo decías, creo que era Giovanni. Bueno, el entorno, entonces es importante. Pero ¿qué será? ¿Qué compone ese entorno? ¿Qué compone ese todo, Ingrid? Profe, pues todo lo que nos rodea, ¿no? Ambiente, suelo, humanidad. Más explícito, ¿no? Más explícito, bueno, mencionemos entonces cuáles pueden ser los componentes del medio ambiente. ¿Listo? Sabemos que es un entorno, ¿listo? Vamos bien. Un entorno en el que algo sucede, ¿sí? Yo estoy acá y algo, el entorno, ese es como el medio y ambiente. Bueno, vamos a ver, ¿qué compone entonces el medio ambiente? ¿Cuál sería uno de los primeros componentes? Los seres vivos, Sí, la naturaleza, los bosques, El suelo, Oxígeno, nitrógeno. sí, suelo, seres vivos, la naturaleza. Ariadne dice seres vivos, suelo, agua, aire. Físicos, biológicos. ¿Los qué, perdona? Los componentes serían físicos, biológicos y químicos. Ah, bueno, bien, ya vamos a ir a esas tres características, bien, ya, bien, por ahí voy, listo, ya vamos para allá. El aire, bien, los objetos físicos fabricados por el hombre, los objetos físicos, sí, claro, o sea, todo esto, esta mesa, esa guitarra de allá, esa puerta, todos esos objetos físicos hacen parte o van a ser parte de ese medio ambiente. ¿Cómo fue que dijiste? Perdóname, no sé, no alcancé a ver quién hizo ese aporte tan importante. ¿Qué dijiste? ¿Físicos? Yo, profe, físicos, químicos y biológicos. Físicos, químicos y biológicos. Bien, Giovanni. Entonces, físicos, químicos y biológicos. ¿Qué significa? ¿Cuál será un elemento físico? ¿Qué conocen ustedes? ¿Qué es algo físico? ¿Qué es la física? ¿Qué es la física? ¿Qué hacía este tipo Einstein? O Einstein, como quieren decir. ¿Qué hacía el tipo? ¿A qué se dedicaba el hombre? Él era físico, ¿no? A la física, profe. Todo lo que tenía que ver con la física. Es más, creo que fue el de la ley de la gravedad, ¿no? No, él fue el de la teoría de la relatividad. Pero bien, o bien, la física está bien, perfecto. Pero qué es la física? ¿Qué entendemos nosotros por física? Física es el estudio de las fuerzas, ¿sí? De las fuerzas. Lo estoy resumiendo mucho porque obviamente yo no soy físico, pero física es el estudio de las fuerzas, de los movimientos, de las fuerzas. ¿Qué genera fuerza? Claro, la fuerza de la gravedad, ¿cierto? Hay una cosa que genera fuerza, genera movimiento. Pero ¿qué otra cosa puede generar fuerza? Pues resulta que en física, sin ir en términos técnicos, hay partículas, ¿cierto? Hay ondas, hay un montón de cosas. Pero, por ejemplo, cuando yo hablo, ¿sí? Yo estoy emitiendo aquí un ruido. Estoy haciendo, pero hay algo que hace que aquí se genere un sonido, que se genere una voz y que luego yo al gesticulizar, bueno, sí, al gesticulizar, al hablar, al mover los labios, la boca, los dientes, se genere cierto sonido. A, B, C, ¿cierto? Eso. Pero ¿qué está pasando? Pues que hay movimiento. ¿Qué está pasando? Está saliendo aire de mis pulmones, se está moviendo para generar un sonido. El ruido, por ejemplo, es exactamente lo mismo. El ruido es el resultado de algo que se mueve, de algo que contrasta con otra cosa y que emite ondas. Y esas ondas también viajan, ¿cierto? Esas ondas viajan. ¿Viajan en dónde? En el aire. O sea, este sonido, el ruido, eso es físico, ¿cierto? El calor. El calor también es física, ¿sí? Bueno, obviamente la física y la química se relacionan muchísimo en varios aspectos, pero el calor también es física. ¿Qué es el calor? Puede ser, por ejemplo, partículas que están en el aire, ¿cierto? Que están más cerca o más lejos y que generan una cierta temperatura. Pero el calor también se genera por el movimiento, el calor también se genera por el vapor y todo eso que es movimiento, todo eso que es fuerzas, ¿sí? El ruido, vibraciones, muy bien, Víctor.
Vibraciones es, algo, es una característica física. ¿Qué es una vibración? Un movimiento, una fuerza, ¿cierto? Yo tengo un taladro y el taladro está aplicando una fuerza, yo también estoy aplicando una fuerza para sostenerlo y vibra. O sea, las vibraciones que hay en el ambiente también hacen parte del medio ambiente, entre otras. Pero si hablamos de ondas, por ejemplo, hay algo que se llama el espectro electromagnético. ¿Ustedes han escuchado qué es el espectro electromagnético? Vamos a ver por acá. Espectro electromagnético. Listo, por acá entonces veamos imágenes. Bueno, abramos una imagen en otro lado para ver la definición. Dice, el espectro electromagnético comprende desde la radiación de energía baja y frecuencia baja, que se desplaza por ondas, ¿sí? Movimiento, se desplaza, se mueve en ondas, hasta la radiación de energía alta y frecuencia alta. Vamos a traducir esto al español. El espectro electromagnético, vamos a ver, espectro magnético y planeta. El espectro radioelectromagnético o radioeléctrico también, bueno, hay varias cosas, no conozco aspectos técnicos, aquí lo importante es conocer la generalidad, porque pues igual vamos a tener que investigar cada parte. Bueno, vamos aquí atrás. Pero el espectro electromagnético es una capa, no, miremoslo desde esta otra imagen que es más fácil. Es en últimas palabras una capa que rodea a la Tierra. Es una capa que rodea la Tierra. Ya nos dan 10 minutos. Es una capa que rodea la Tierra, que se compone de ondas y se compone de ondas energéticas. Esas ondas energéticas están afuera, digamos que rodeando nuestro planeta. Pero esas ondas son captadas por estos equipos, o por el computador, o por la pantalla, o por el reloj, o por el radio, o por el microondas, e incluso por nosotros los humanos, para transformarla, para transformar su frecuencia en otro tipo de energía. Recordemos una frase muy importante de la física: la energía no cambia, perdón, la energía no muere, solo se transforma. Entonces el radio, por ejemplo, con su antena capta esas ondas de energía que están en el espectro electromagnético, aquí está, y luego transporta esa energía a través del mismo espectro y lo envía a otro radio, ¿sí? Por ejemplo, la antena donde se emite la emisora usa ese espectro electromagnético para llegar a cada uno de los radios de sus casas. Igual las personas, las mariposas, los animales también usan ese espectro electromagnético, los láser, ahí están los rayos ultravioleta, rayos X, rayos gamma, etcétera, 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 etcétera. Entonces, aquí hay otro ejemplo, mire, los microondas, ¿cierto? Las cámaras de vigilancia, la luz visible, o sea, lo que nosotros vemos es luz. Lo que entra por los ojos son rayos de luz, que luego nuestros ojos los transforman en información. Y así es que yo sé, por ejemplo, que aquí está esta cosa, aquí estás tú, aquí estoy yo. Lo que nosotros vemos es como la luz refleja en el otro, o en otra persona, en otro elemento, y llega luego a nuestros ojos. Eso es una onda. Entonces, todo esto es cuestiones físicas, ¿listo? Hace parte de nuestro entorno, hace parte de nuestro ambiente. El espectro radioeléctrico o electromagnético es un recurso no renovable, ¿sí? Es un recurso no renovable. Habrá que ver hasta qué punto estamos haciendo buen uso de él, hasta qué punto se transforma, pero es un recurso no renovable, ¿listo? O sea, si se acaba el espectro radioeléctrico, electromagnético, pues no tenemos más. O sea, eso no es como que se genere automáticamente y de forma milagrosa, no. O sea, es un recurso, ¿cierto? Importantísimo hoy en día saber esto. Entonces, físico, creo que ya hice como un contexto general de lo físico. Químico, creo que se entiende. ¿Qué es la química? Si la física es el estudio de los movimientos y las fuerzas, ¿qué viene siendo la química? ¿Estudió los elementos? El estudio de los elementos, el estudio de los componentes, de la composición, ¿cierto? Estudia cómo se compone todo. Y para estudiar cómo se compone todo, entonces ya describe elementos, describe variaciones, describe relaciones,
También se relaciona, por supuesto, con la física. Los productos químicos se interrelacionan, generan fuerzas, todo está muy relacionado, entonces constituye los elementos. Entonces, en esos elementos que tenemos, pues tenemos todo, o sea, todo lo que, cómo se compone cada una de las cosas, eso es químico, eso hace parte de nuestro medio ambiente, ¿sí? El plástico, el micropor, ¿de qué se compone este teclado? ¿De qué se compone esta camiseta? ¿De qué me compongo yo? Porque somos en gran parte, también somos química. Entonces todo eso va a ser muy, muy importante. Y biológico, ¿a qué se refiere biológico? Todo lo que tenga vida. Digámoslo así, sí, todo lo que tenga vida. Desde, así sea algo microscópico, una bacteria, Bacterias, virus, hongos, todo lo que tenga vida, eso va a ser parte también de nuestro medio ambiente, ¿sí? Entonces, según la norma ISO, aquí está la definición, el medio ambiente es el entorno, bueno, y otra partecita que aquí también lo dice, lo mencionan explícitamente, que no lo hemos tocado, pero el medio ambiente es el entorno en el que una empresa opera, pero podemos decir que el medio ambiente es el entorno en el que ocurre algo, porque es que siempre algo pasa en un entorno ambiental, siempre, o sea, no importa que sea, hay un medio ambiente ahí de por medio, que incluye el aire, el agua, la tierra, los recursos, la flora, la fauna y esta parte importantísima, los seres humanos y sus interrelaciones. Así nos dice la norma, que incluye todo eso, que incluye aspectos físicos, químicos y biológicos, pero que también incluye a los seres humanos y sus relaciones. O sea, que la forma en que yo me relaciono con mis compañeros de trabajo, con mi jefe, con mis clientes, también hace parte de mi medio ambiente. Por eso es que ese término de clima organizacional a veces suele ser muy acertado. Es un clima organizacional, o sea, cómo están como la situación climática en nuestras empresas, ¿listo? Le voy a dar entrada a Gina, pero les comento que voy a abrir otro enlace porque ya Google me dice que nos quedan 5 minutos, entonces voy a abrir otro enlace, se los envío al grupo de inmediato y ya mismo nos conectamos por allá. ¿Listo? Ya nos vemos. Listo, profe. Y vamos en Lo que biológico. es, bueno, lo biológico, entonces eso hace parte también del medio ambiente y las relaciones humanas, ¿cierto? Las relaciones humanas, cómo nos relacionamos con el proveedor. ¿Por qué? Porque cada interacción humana también tiene o puede tener un aspecto ambiental, ¿sí? Que eso es lo que ocurre mucho entre nosotros los humanos. Que digamos un perro se le relaciona con otro perro, bueno, se ladran, se muerden, lo que sea, se persiguen, pero no hay un aspecto o un impacto ambiental tan relacionado. En cambio, cuando los humanos nos relacionamos, ahí sí que hay aspectos ambientales, ¿sí? Cuando los humanos nos relacionamos hay aspectos ambientales porque compramos, vendemos, consumimos, invitamos, o sea, tenemos conciencia, uno le transmite a otro la conciencia ambiental o le exige, entonces por eso la relación humana también hace parte de ese medio ambiente. Como tenemos que tener un buen desempeño ambiental, tenemos que tener un buen comportamiento, que es parte fundamental de nuestra gestión ambiental. Entonces, en ese orden de ideas, ese es nuestro medio ambiente, así que el impacto ambiental es cualquier cambio
en ese medio ambiente, ¿sí? Es cualquier cambio, ya sea adverso o beneficioso, ¿cierto? Adverso es negativo, digámoslo negativo, o no beneficioso, o beneficioso, o sea, es el cambio en el medio ambiente, ya sea bueno o ya sea malo, ¿sí? Impacto ambiental es el cambio en el medio ambiente, ya sea bueno o sea malo. Y que ese cambio en el medio ambiente se da como resultado total o parcial de los aspectos ambientales, ¿sí? O sea, los aspectos ambientales generan unos cambios. Entonces puede ser que un cambio ambiental o un impacto ambiental, un cambio, sea resultado total de un aspecto, o que sea como que ese aspecto aporte a ese cambio ambiental, ese impacto. ¿Listo? Por ejemplo, en una extracción de minerales y combustibles fósiles, ¿cierto? Entonces nuestro aspecto ambiental será ese agotamiento de los recursos naturales, perdón, esa extracción de los recursos naturales, consumo, ¿sí? Yo consumo ese recurso natural, pero en el impacto, o sea, la consecuencia es que se agotan esos recursos, ¿cierto? Que se agota el recurso fósil. Eh, pero pueden haber más impactos también. Entonces yo extraigo, por ejemplo, y en ese aspecto ambiental, en esa extracción de combustibles, también puedo contaminar el agua, ¿sí? Contaminar el río tal, contaminar la fuente hídrica. Otro aspecto, uso y transformación de la tierra. Eso es un aspecto, o sea, así se relaciona una actividad con el medio ambiente. ¿Y qué hace? Genera cambios en el suelo, ¿sí? Esa transformación, ese usos genera cambios en el suelo. Y luego, por ejemplo, en toda esta generación de gases y carbonos o gases de efecto invernadero, se genera, por ejemplo, dióxido de carbono en pesticidas, perdón, en metales pesados, entre otros. El aire se vuelve ácido, se acidifica el aire. Ese es el cambio, o sea, el aire estaba así normal en un estado y ahora cambió a ser más ácido. Se eutrofia el agua, el suelo, hay más toxicidad del agua y del suelo, hay cambio climático, se agota la capa de ozono y hay toxicidad en el aire. Esos son los cambios, los impactos van a ser esos cambios en el medio ambiente. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, también se relaciona luego un impacto ambiental se convierte después en un riesgo o en una oportunidad, ¿sí? Entonces, en el aspecto ambiental yo uso combustible para generar electricidad, ese es el aspecto, ahí yo todavía no estoy diciendo cómo cambia o no el medio ambiente. Ahora luego, ¿cómo cambia? Entonces se agota el recurso natural, se agota. Ese es un impacto ambiental clave, siempre se coloca agotamiento de recursos naturales no renovables. Agotamiento, sí, contaminación de, intoxicación de, cambio en la estructura de, eso es un impacto ambiental. Y un aspecto es uso de, consumo de, emisión de. ¿Listo? Más o menos así. También son como los verbos que se usan, pero pueden ser más, todo depende. Pero bueno, si nosotros usamos ACPM, agotamos los recursos naturales y luego ¿cuál es nuestro riesgo? Que ya no haya más ACPM porque lo vamos a agotar, ¿cierto? Que aumente el costo de la CPM porque va a estar más escaso. De hecho es algo que lo que estamos viendo hoy en día. O sea, hay que pensar en que sí, hay una crisis económica, hay una inflación, hay un montón de cosas, pero hay que pensar en que no solamente es eso. O sea, estamos usando un recurso que no es renovable para generar electricidad. Pues ¿qué es lo más lógico? Pues si se acaba ese recurso, si se está acabando, si cada vez va a haber menos, si cada vez va a ser más codiciado, pues que aumente su costo y que haya menos. Eso es lo más lógico. Pero también genera oportunidades. Podemos reemplazar, ¿sí?, ese ACPM o ese combustible fósil por un solar, que eso es energía solar, ¿cierto? Y también tenemos la oportunidad de reducir costos. Aunque, por ejemplo, aquí en Colombia, esa parte de reducir costos casi no se ve. Por eso ustedes casi no ven aquí empresas que tengan como fuentes de energía limpia. Sería bueno que en algún momento, bueno, necesitamos más investigación también al respecto, pero y ya hay por ahí varios trabajos de grado de estudiantes, ustedes son los que hacen la investigación en últimas palabras, de estos aspectos, pero por ejemplo, que hubiera un análisis de costos de una empresa, cuánto gastaría en 10 años si utilizara energía eléctrica y cuánto gastaría si utilizara unos paneles solares, por ejemplo. ¿Cuál sería esa relación costo-beneficio? ¿Cierto? Por ahí hay varios estudios, pero
En últimas, y bueno, también lo que yo he visto es que aquí lo que se encuentra en Colombia es que no es tan barato. O sea, a usted le vale, por ejemplo, la instalación de un panel solar, digamos que 10 millones. Pero esos 10 millones usted se lo gasta en un recibo de energía que usted paga 300.000, por ejemplo. Entonces, ¿cuándo va a gastar esos 10 millones en energía, en el recibo de energía? Pues en un montón de tiempo. Y aún así después no se alcanza a ver como esa utilidad. O sea, aquí la instalación, por ejemplo, de otras fuentes de energía todavía es muy cara porque no tenemos aquí tecnologías, porque nos toca importar, porque no tenemos piezas de fabricación, entonces también hay oportunidades de negocio ahí. Pero fíjense que estamos hablando de riesgos y oportunidades. ¿Cómo se va relacionando esto con las empresas? ¿Sí? Aquí hay más riesgos y más oportunidades. Entonces, no generación de SPM. También está emisiones de gases de efecto invernadero, significa GEI, significa gases de efecto invernadero. Dióxido de carbono, estos no me acuerdo cómo se llaman, pero son parecidos al dióxido de carbono en cuanto a que generan un cambio climático, ¿cierto? Emisiones de SO, venga, porque yo no me acuerdo cómo es este, es que es SO. ¿Qué es SO? Químico. SO es óxido de azufre. Óxido de azufre. X es porque tiene una molécula de óxido, una de azufre. Óxido de azufre. Ahí está, SO. Cada producto de ese químico, también paréntesis, tiene unas características específicas, ¿sí? Por ejemplo, aquí en Colombia hablábamos de la polución, hablamos también del benceno. El benceno es un aditivo de la gasolina que se usa para darle más durabilidad. Se usa para darle varias propiedades. Se puede usar para el olor, para darle más durabilidad. Pero el benceno también se usa, por ejemplo, en las industrias manufactureras de ropa, en las industrias textiles, como aditivo, como solvente, se usa para limpiar, bueno, se usa para varias cosas. Pero ese benceno, el problema es que es muy contaminante, sobre todo por inhalación. Entonces, además de dañar la capa de ozono, también tiene efectos cancerígenamente comprobados en el cuerpo humano cuando se inhala, pero sobre todo cuando se inhala en grandes dosis o en unas dosis que ya se identificaron que a partir de esa dosis genera daños a la salud humana, o sea que el cuerpo no puede eliminar. Entonces ese benceno pasa por los combustibles, se echa en la gasolina, obviamente la gasolina se echa en el combustible del vehículo y el vehículo al emitir sus gases, sus residuos, sus gases contaminantes por el exhausto está emitiendo también benceno y ese benceno pues está en el aire y todos estamos respirando ese benceno. Entonces eso genera riesgos, ¿cierto? Entonces emisión de material particulado, fíjese, ahí se afecta la salud, el material particulado se afecta a la salud humana, puede ser el impacto ambiental, se afecta a la salud del ecosistema, se afecta a la salud del río, de la fuente hídrica, etcétera, etcétera. Riesgos, incumplimiento legal, posibles sanciones, quejas de los vecinos, publicidad negativa, ¿cierto? Oportunidad de reducir emisiones, de controlar, de sulfurar, de hacer un aporte a la huella de carbono, que tanto se ha escuchado también, por ejemplo, carbono, dióxido de carbono. ¿Listo? Aquí hay algunos otros ejemplos, igual subir estas diapositivas, derrame de ACPM al suelo, se contamina el suelo, se contaminan aguas, limpieza, riesgo, costo de limpieza, oportunidades de uso de energía solar. ¿Listo? Así es. Entonces, en el cambio climático, ¿cierto? Hay que pensar también en la evaluación de ese impacto ambiental. Entonces, no solamente decir que todo va a tener un impacto negativo, porque hay cosas que son naturales, ¿sí? Hay cosas que son naturales. Por ejemplo, ustedes conocen el volcán Nevado del Ruiz, que creo que también la vez pasada hablamos un poco en la parte de gestión de riesgo. El volcán Nevado del Ruiz es un componente natural del medio ambiente, ¿cierto? Eso está ahí desde antes de que nosotros llegáramos, está ahí. El volcán Nevado del Ruiz no se va a ir y no va a dejar de erupcionar ni nada. Pero al erupcionar genera gases de efecto invernadero, ¿cierto? Genera también, gases, vapores, genera contaminantes, sobre todo, que afectan el medio ambiente. Pero eso es un proceso natural, es muy diferente porque eso ocurre cada X o Y tiempo y el planeta ya está preparado para recibir ese impacto ambiental. Pero ese impacto ambiental tiene un efecto positivo. Al generar todos esos gases de efecto invernadero, seguramente no se renueva
algunos aspectos del aire, ¿cierto? Seguramente aporta luego a que después en el suelo caigan nutrientes, seguramente con la generación de la lava, si es que la genera, porque no todos generan lava, estará renovando y emitiendo nutrientes al suelo. Entonces hay que ver que ese impacto ambiental sea positivo o negativo. Aquí también colocan el ejemplo, tenemos el ejemplo de el efecto invernadero, y aquí está. El efecto invernadero es un proceso por el que la atmósfera, la radiación del sol llega a la atmósfera, calienta la superficie del planeta y aumenta la temperatura, ¿cierto? Entonces, sin este efecto invernadero, pues la Tierra estaría muy fría, estaría cerca de menos 18 grados centígrados, lo cual sería muy difícil de sobrevivir. Pero el efecto invernadero la calienta a un punto importante para que podamos vivir en ella, para que haya más vida, podamos alimentarnos. Pero en exceso, por supuesto, pues ya genera un cambio o un impacto negativo. ¿Listo? Bueno, esta es otra norma ISO. Entonces, ¿qué nos pide la norma ISO? Nos pide como... Esperen, que yo me estoy avanzando. Lo que pasa es que este está en inglés. Venga, abrimos aquí un ciclo de vida de producto. Bueno, vamos a pensar en el ciclo de vida de un producto y vamos a hacer el ejercicio específicamente con una botella de plástico. ¿Listo? Entonces, el ciclo de vida del producto es un proceso cronológico, ¿cierto? Cronológico, o sea, hay que ver las etapas a un mes, a 2 meses, se tiene que medir en el tiempo. No es como lo dijimos al principio en términos generales, nace, crece, se reproduce y muere, no, sino nace en 3 años más o menos, crece en 3 años, se usa durante 3 años, durante 3 días, durante una vez, y luego se dispone, está en el botadero durante X o Y tiempo, o sea, es un proceso cronológico, ¿sí? Se tiene que medir cronológicamente, que transcurre desde el lanzamiento del producto hasta su separación. Bueno, no necesariamente desde el lanzamiento de su producto al mercado, eso es como un ciclo de vida en el aspecto de marketing, ¿sí? Pero hasta su desaparición sí. Durante este proceso suceden varias etapas que vienen condicionadas por variables ventas y beneficios. Bueno, esto es en marketing. En marketing hay un ciclo de vida del producto, hay un ciclo de vida del cliente. Pero en medio ambiente tiene su vida, nacen con una introducción al mercado, bueno, una etapa de crecimiento, periodo de madurez, termina con su salida al mercado, pero sobre todo termina cuando el producto ya no se usa más. ¿Listo? Es que no sé por qué salen acá esas definiciones. Bueno, cuantificación huella de carbono en la obra se está realizando. Cuantificación de huella de carbono, listo, Víctor, ya vamos a ver qué es la huella de carbono, explicar un poco más qué es la huella de carbono. Y en la obra me imagino que es en una obra de construcción, que es donde me imagino que también estás trabajando. Bien, veamos aquí esta fase del ciclo de vida del producto. Este es el ciclo de vida de un producto de, no sabemos cuál, pero bueno, tiene como unos resultados, unos términos generales. Entonces fíjese que primero el producto empieza a cobrar vida desde que se extrae la materia prima, ¿cierto? Se extrae la materia prima, luego pasa por la fabricación, luego se embala y se transporta, eso también hace parte del ciclo de vida del producto, o sea, ya lo fabriqué, ahora lo empaco en la cajita y lo transporto donde tengo que llevarlo. Luego el uso y mantenimiento, yo uso este celular, lo uso, le doy mantenimiento, ¿cuánto tiempo me va a durar? No sé. Y luego lo reciclo o desecho finalmente. ¿Dónde boto este celular cuando ya no me sirve? ¿Qué hago con sus partes, con sus piezas? Habrá que ver. Ese es un ejemplo de un ciclo de vida del producto. Y aquí nos están diciendo que en ese ciclo de vida hay unos impactos ambientales. Calentamiento global, acidificación del aire, eutrofización, daño a la capa de ozono, smog, que es emisión de gases de efecto invernadero, y deterioro abiótico. O sea, se deterioran elementos o seres biológicos, o hay un deterioro abiótico, ¿sí? Bueno, pensemos en el ciclo de vida de una botella. A ver, ¿cómo comenzaría el ciclo de vida de una botella de plástico? ¿Quién se le ocurre cómo inicia ese ciclo de vida? ¿De dónde extraen las materias primas de una botella de plástico? Profe, el reciclaje de plástico, precisamente. El reciclaje, bueno, ya vamos a ver allá, esa es como la última fase, ¿sí? Pero antes, digamos, hablemos de una botella nueva.
Que eso todavía se hace, ¿no? Se hace mucho, no todo se recicla, solamente un porcentaje. ¿De dónde se saca una botella nueva de plástico? ¿Cuáles son las materias primas? Profe, sería como el mismo plástico. O sea, yo trabajé hace unos años en Siberia, en una empresa que se llamaba El Tigre, que es la competencia de Pauco. Sí. Y ahí llegaba un material, o sea, como un polvillo de lo mismo de plástico, y ahí era donde se metían en unas tolvas grandísimas, y la máquina estructuradora era la que le daba forma a eso. No sé si será el mismo proceso. Eso, más o menos así. Ese polvillo usualmente se compone de varios componentes. Entre esos componentes hay uno que se llama polímeros, ¿cierto? Me corrige si de pronto lo has escuchado por allá o algo así. Eso se llama polímeros, o sea, es un polímero, es un plástico, o sea, es un componente químico que tiene una durabilidad. La del plástico es casi indestructible, ese polímero. Lo transforman en polvo para luego transformarlo en botella. Pero ese polvito blanco le echan también aditivos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que el plástico sea de X o Y tipo, porque ustedes saben que hay muchos tipos de plástico. Por ejemplo, bueno, aquí tenemos hartísimo, ¿no? Entonces, esto es plástico. Entonces, si usted quiere que sea duro, tiene que echarle un aditivo. Si usted quiere que sea de PVC, tiene que echarle otro aditivo. Si usted quiere que sea impermeable, le echa otro aditivo. Si usted quiere que sea de este moldeable, ese blenditico, otro aditivo. Si usted quiere que se combine con silicona, otro aditivo. O sea, eso tiene un montón de cosas. En términos de producción, el plástico es increíble porque usted le puede dar la forma que quiera, el color que quiera, la funcionalidad que quiera. Le echa los aditivos, eso es como hacer algo personalizado. Usted quiere hacer un techo de plástico, lo puede hacer, le coloca aditivo impermeable. Usted quiere hacer una tubería, usted quiere hacer lo que quiera, usted puede hacerlo con el plástico. En términos de producción, eso es una maravilla, o sea, por eso es que se vende tanto plástico, porque es una cosa. Entonces, ese polvito llega y se pasa por unas máquinas que usualmente, ¿qué hacen? Por ejemplo, con los tubos de PVC. Eso la máquina recibe todo el plástico, ¿cierto? Luego lo calienta, luego lo pasa por un molde, entonces en el molde ya sale así en forma de tubo, luego se enfría, por ejemplo, ¿sí? Le echan agüita, se enfría y va saliendo en forma de tubo, hasta que sale un tubo de PVC grandísimo, 5, 10 metros, lo que sea. Así más o menos hacen también las botellas, Fabián, muy bien, ¿listo? ¿De dónde se extraen esos polímeros? ¿De dónde se extraen esos polímeros? Se extraen de plantas, se extraen de combustibles fósiles, o sea, pueden ser el resultado de un tratamiento que se hace también con combustible fósil, con el petróleo. Hay muchas fuentes para generar esos polímeros. Incluso, bueno, sí, eso también se saca de plantas, es un tratamiento ya especial pues que desconozco, pero efectivamente son recursos naturales, ¿cierto? Entonces habrá que ver cuáles son esos recursos, esas materias primas que se están tomando. ¿Listo? Fabricación. Entonces se toma ese polvillo y como les digo se calienta y luego se enfría. Se calienta para que se junte, por ejemplo, para que tome la forma que se necesita. Luego se enfría para que ya quede sólido o como lo necesiten. En ese proceso de fabricación, pues ¿qué hay? Hay consumo de energía. En ese consumo hay emisión de gases, puede haber emisión de gases y vapores. En ese consumo hay residuos. En ese consumo de energía, en esa fabricación hay consumo de, principalmente energía eléctrica, generación de gases y vapores, generación de residuos sólidos, generación de residuos líquidos. Esa agua que se usa, por ejemplo, para enfriar el plástico, eso no se vuelve a usar, eso se bota, eso solamente se usó para enfriar el plástico y son unos chorros, entonces genera residuos, ¿cierto? Luego se embala y se transporta. Pues claro, eso se empaca en cajas, se empaca en pallets o se empacan en contenedores, donde sea que se empaquen. Entonces se embala y se transporta. Ahí también hay aspectos ambientales. Uso de residuos de recursos naturales, ¿cierto? La caja en la que se empaca el plástico también va a generar un impacto ambiental. El camión donde se envía, que ahí emite gases y contaminantes, ¿cierto? Y ahí es, por ejemplo, donde se habla de la huella de carbono, que nos decía Víctor. ¿Qué es la huella de carbono? Es el impacto que tiene las emisiones de carbono, especialmente de CO2, en el medio ambiente, ¿sí? La huella de carbono es
el volumen total de gases de efecto invernadero, recordemos GEI, gases de efecto invernadero en el ambiente. Entonces la huella de carbono, ¿qué es? Oiga, en cada una de las actividades que yo hago, en cada una de las actividades se generan gases de efecto invernadero. Ya les dije que esto puede ser un proceso natural. Nosotros cuando exhalamos, cuando hablamos, generamos dióxido de carbono. Eso es un gas de efecto invernadero. Pero no necesariamente significa que sea malo. Pero si ya en exceso ya lo estamos generando más de lo normal, pues claro, ahí sí ya empieza a generar un efecto. Entonces esa huella de carbono es la cantidad de gases de efecto invernadero que se generan a nivel mundial y cada empresa puede medir su huella de carbono. Pero para eso también hay unas, por ejemplo, calculadoras de huella de carbono. Cosa que usted, por ejemplo, en su casa, en su empresa, puede meterse aquí fácilmente y calcular más o menos. Bueno, aquí lo que están es como vendiendo una plataforma que puede ser muy eficiente. Pero hay unas calculadoras de huella de carbono porque ya se promedió, ya se determinó cuánto más o menos gasta o emite en huella de carbono X o Y actividad. Entonces vamos a ver acá. Si usamos un poquito esta calculadora, esta es un poco larga, tiene bastantes cosas, pero aquí nos permite empezar a pensar cómo se emite el carbono. Ya te doy la palabra, Marilyn. Listo. Bueno, antes de iniciar, dime, Marilyn, ¿qué pregunta tienes? Profe, es que me parece, si mal no recuerdo, ya nos habías mostrado una calculadora y ¿Sí? ya habías hecho el ejercicio. Sí. Ah, bueno, listo. No, entonces si es así, no vale la pena. Bueno, bien. Listo, eso es la huella de carbono. Eso es la huella de carbono. Sí, creo que ya hicimos el ejercicio, ¿cierto? Pues yo lo suelo hacer en mis clases, lo que pasa es que no lo tengo presente, pero listo. Bien. Muchas gracias por el comentario. ¿Listo? Entonces, seguimos con ciclo de vida del producto. Este es el enfoque que se le va a dar. El servicio también tiene un ciclo de vida y se tiene que identificar. Entonces, lo que nos dice la norma es enfocarnos en ese ciclo de vida del producto. Y si se fijan, aquí ya empezamos, o ya la norma nos guía o nos determina ya la parte de operación. O sea, en la parte de planificación del sistema de gestión de medio ambiente, identificamos aspectos ambientales, impactos ambientales y ciclo de vida del producto. Eso es lo principal que usted tiene que hacer en cualquier empresa que quiera gestionar el medio ambiente. Para luego ahora sí empezar a controlar en la operación. ¿La operación qué es? Pues que pensemos desde el diseño y desarrollo del producto o servicio, mismo numeral de la norma ISO 9001, donde vamos a establecer controles, cuáles son los residuos que se generan, ¿cierto? Dónde se deben disponer, cuáles son los requisitos también ambientales. La norma ISO 14001 no es la excepción en términos de cumplimiento legal, siempre va a estar reforzando, oiga, cumplimiento legal, siempre va a estar. Entonces, identificar esos requisitos ambientales. La compra de productos y servicios, ¿cierto? También nos va a determinar que controlemos y gestionemos a esos proveedores en cuanto al impacto que también ellos están generando, en que el producto que le vendan a uno tenga unos mecanismos también de control ambiental. Si ustedes compran un producto químico en sus empresas y piden una ficha técnica y una hoja de seguridad, ahí dice como requisitos de seguridad y también dice requisitos ambientales. Entonces también le dice dónde botarlo, dónde no botarlo, si es un producto líquido, por ejemplo, si se puede botar, que no se debería, en general, si se puede botar en el sifón del baño, por ejemplo, de la cocina, ahí le dice qué, ¿cierto? Qué, cómo, cuándo, dónde. Entonces, identificar desde la compra de esos productos y servicios cuáles son esos requisitos ambientales. Y mantener esa comunicación con los proveedores y contratistas. Incluir esos requisitos también ambientales nos permite tener un mejor control. Pensar en el transporte, la entrega, el uso, ¿sí? El uso del producto. Entonces, usted me entrega este celular, pues hay que pensar en que yo lo uso y cuánto tiempo lo voy a usar, ¿cierto? Cómo lo voy a usar, cuáles son los componentes que yo voy a usar en el mantenimiento. Entonces explorar todos esos términos en que yo le lleve un servicio técnico y ellos sepan que si un componente se dañó, pues sí, lo cambien por términos de calidad, pero por medio ambiente sepan dónde botarlo también o se recoja, y por seguridad pues se sepa si ese producto o en ese cambio de material o de elemento o de componente va a generar algún riesgo para la salud.
Entonces, en eso hace énfasis el control operacional de la norma ISO. Bueno, aquí creo que hemos visto, simplemente muestra algunos ejemplos del ciclo de vida, de algunos productos. Aquí esto lo que intenta comparar es un vaso de papel frente a un vaso de plástico. Entonces aquí compara que, por ejemplo, el vaso de papel tiene un mayor potencial para reducción de recursos, tiene un mayor potencial en 7 de las 9 categorías, o sea, puede acidificar en el proceso de fabricación, puede acidificar, o tiene más potencial de acidificación, tiene más potencial de eutrofización, tiene más potencial de calentamiento global. Bueno, estos son análisis que se hacen para verificar el diseño y desarrollo de un producto o servicio, ¿sí? ¿Quién hace esto? Pues uno como consultor de la norma ISO 14001 conoce la norma, poquito a poco va conociendo aspectos de la norma, pero no es ni químico ni físico. Entonces esto tiene que ayudarse mucho con las personas de diseño y desarrollo de esos productos y servicios, ¿cierto? Aquí lo que lo muestra es que no necesariamente el vaso de cartón tiene un menor impacto ambiental al de plástico si se mira desde el punto de vista de algunos potenciales o potencialidad de cambio o de impacto ambiental, ¿cierto? Pero hay que ver el proceso, de nuevo, todo hace también parte del proceso de ese ciclo de vida del producto o servicio. ¿Listo? Ejemplos de cadenas sostenibles. Nos mencionan que los nuevos consumidores del mercado están preocupados por ese impacto ambiental, tienen más conciencia ambiental, eso sí, y cada vez el objetivo es que se sigan teniendo mayor conciencia ambiental. Entonces ya hoy en día muchos de los clientes, incluyéndonos, de pronto ya no pensamos solamente en ver que esa empresa esté sembrando árboles o que esté haciendo una campaña, sino que también ya vemos el producto, ya se sabe o se ve de pronto un poco más los residuos, los desechos, el impacto ambiental que genera cada organización. Esto es importante porque puede hacer parte de ese análisis de ciclo de vida. Bueno, aquí hay puros ejemplos. Vamos a ver una diapositiva más que ya habla sobre el contenido de la norma ISO 14001. Que es esta por acá. ¿Listo? Entonces, la norma, bueno, nos determina esa estructura de alto nivel. Aquí tenemos un resumen de esas hitos o esas actividades a nivel histórico que han generado la necesidad de crear sistemas de gestión ambiental en las empresas. ¿A quién se aplica? Bueno, la norma ISO 9001, requisitos exigidos. Entonces, como ven, también nos genera una política ambiental, ¿cierto? Que también hace parte de esa planeación. Ya vimos la carnecita un poco que era la operación, era el ciclo de vida del producto, pero también necesita una política. Entonces, cuando se haga una política de gestión integral, una política del sistema integrado de gestión, se tienen que tomar en cuenta los requisitos de la ISO 9001, la ISO 45001 y la 14001. Entonces, en la política tenemos que comprometernos, ¿sí?, con el desempeño ambiental y con la acción para establecer objetivos y metas ambientales, ¿cierto? O sea, para podernos comprometer con el desempeño ambiental y la conciencia ambiental, que también es un término muy usado y es técnico, es la conciencia ambiental, qué tan conscientes somos nosotros del impacto y los aspectos ambientales que podemos generar. Aquí hay un ejemplo de aspectos e impactos ambientales que hace parte de ese requisito de la norma. Vendría siendo el equivalente a identificar peligros y riesgos en seguridad o a identificar riesgos y oportunidades para la calidad en calidad, ¿cierto? O para el producto. Entonces hace parte importante. En partes de requisitos legales también tiene un numeral, la norma tiene un numeral específico para identificación de requisitos legales y nos dice que miremos también cuáles son los requisitos legales por parte interesada. Si es el Ministerio de Medio Ambiente, cuáles son los requisitos legales que tiene el Ministerio de Salud, el Ministerio de Relaciones Exteriores, por ejemplo, cuando se importa o se exporta, los consejos municipales, alcaldías, nuestros clientes. Entonces se tienen que identificar esos requisitos legales por cada parte interesada. Se identifican también objetivos y metas. De nuevo podemos basarnos, por ejemplo, en los objetivos de la ONU para aprender a redactar objetivos, teniendo en cuenta esos requisitos legales, y hacemos un programa de gestión ambiental, ¿sí? Un programa de gestión ambiental que puede incluir, pues depende de los aspectos y los impactos y el ciclo de vida.
¿Qué incluye en términos generales? Pues qué voy a desarrollar, qué actividades voy a desarrollar, cuándo, quién es el responsable y con qué recursos. Pero ese programa de gestión ambiental puede tener varios subprogramas. Entonces, por ejemplo, en residuos, hay varios tipos de residuos. Están los residuos. Los residuos se pueden clasificar de varias maneras dependiendo su composición, su estado, o dónde se generan, o su cantidad, ¿cierto? Hablemos un poco de su estado. Entonces, se pueden generar residuos sólidos, ¿cierto? Se pueden generar residuos líquidos, se pueden generar residuos orgánicos. Entonces, todos esos van a ser residuos. Entonces, si se genera un plan de residuos, si se generan residuos sólidos, se puede crear un programa integral de gestión de residuos sólidos que hace parte de este programa de gestión ambiental. Es como un subprograma que se alinea a ese programa de gestión ambiental y que por supuesto se enfoca en identificar cuántos residuos sólidos estamos generando, de qué tipo. Creo que lo conversábamos así un poco también cuando hablábamos de los aspectos del festival de música, y qué voy a hacer con esos residuos. Y si son líquidos, si estoy contaminando el agua, pues dónde va a llegar esa agua, cuál va a ser la planta de tratamiento de agua donde esa agua contaminada va a recuperarse en su mayor medida. O sea, se le van a eliminar los contaminantes para que vuelva al río, por ejemplo, y eventualmente pues al mar. Todo depende. Residuos orgánicos también tendrán una funcionalidad, también tendrán un ciclo de vida. ¿Listo? En la numeral 4 también nos habla de estructura de responsabilidades, igual que en las otras dos normas. Entrenamiento, competencia y conocimiento, igual, que se conozca la política, que se conozca el medio ambiente, que se conozca las consecuencias del impacto ambiental, que se mejore la conciencia ambiental. En comunicaciones, que se tenga claro, por ejemplo, quién, cómo, cuándo, dónde, a quién se le comunica X o Y aspecto. También esa comunicación con las entidades gubernamentales, ¿cierto? Esas licencias que de pronto se van a necesitar, esos desempeños ambientales que se tienen que reportar, y esa documentación del sistema de gestión ambiental que también se tiene que crear, que cada numeral nos va diciendo esto debe ser parte de la información documentada. Dime, Ingrid. Profe, una preguntita. Resulta que hace unos días pues fue, creo que el Ministerio de Ambiente, pues, gubernamental, porque pues ahí en la zona donde estoy hay muchas obras, pero la calle, o sea, tenía mucho escombro, barros y eso, no necesariamente el proyecto de nosotros, pero hay otros. Entonces mandaron a hacer aseo a esa zona, que por impacto ambiental y que daño a, ¿cómo fue que dijeron? ¿Al suelo? Eso fue parte de la ISO 14000. Sí, al suelo, sí. Sí, claro. Ya también tenía algo de convivencia, ambiente, o sea, las tres cosas, y pusieron unas multas, ahí le pusieron las anotaciones, y a los otros también, que teníamos que tener esa calle organizada. Pero eso también hace parte de eso. Sí, recordemos que el medio ambiente también es, o se compone de cómo tenemos esas relaciones humanas. Entonces, la parte ambiental está muy relacionada con la parte social y con la parte de seguridad. Entonces, botar, por ejemplo, unos escombros en X o Y lugar, ¿qué afecta? Puede afectar primero el espacio público, porque tú vas pasando por un andén, pero tienes que bajarte del andén para esquivar un montón de basura, unas montañas de basura, de residuos, y luego volver a subirte al andén. Pues a simple vista parece algo sencillo. Aquí en Colombia, por ejemplo aquí en Latinoamérica, ese es uno de los mayores problemas, que nos vale huevo, ¿sí? O sea, nosotros pasamos, vemos un montón de basura ahí, pasamos por un lado, pero ya, nadie se pregunta quién la botó, cómo la botó, cuándo, por qué, si merece sanción, qué tipo de basura es, si está generando contaminantes, si los orgánicos ahí se están evaporando, si se puede explotar, porque la basura también puede generar explosiones. Con esos gases y vapores que emite, eso es energía, y si se calienta con el sol, eso puede explotar. Entonces nadie se pregunta nada, simplemente pasamos al ladito, nos hacemos los de la vista ciega, de pronto porque no sabemos, pero eso hace parte de un sistema de gestión ambiental, claro. Y no solamente un sistema de gestión, sino que realmente hace parte del cuidado al medio ambiente. Entonces, pero cuando nos hablen de impacto ambiental, ya sabemos lo que es. Es que eso que está sucediendo ahí está generando un cambio, ¿cierto?
Y ese cambio puede ser positivo o negativo. Generalmente lo que tratamos primero, por supuesto, es lo negativo. Dentro del marco legal hay algo importante y es el Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana. A priori parece que no tuviera nada que ver, pero el Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, recordemos que la policía es el ente o el organismo encargado de mantener el orden en el país, ¿sí? El orden interno, el orden nacional, ya incluye aspectos de medio ambiente. O sea, ya si usted, por ejemplo, bota X o Y basura, si usted la bota donde no es, tal residuo, eh, si usted la saca el día que no es, bueno, entre otros aspectos, por ejemplo, puede ser objeto de multas y sanciones. Entonces eso es importante porque además de ser un requisito legal, pues lo que hace es que responde, por supuesto, a unos principios de sostenibilidad. Habrá cosas en las que no estemos de acuerdo, habrá cosas que sí, habrá cosas que no. Pero en términos generales, y yo lo que he revisado, es que en general sí aporta a que tengamos un comportamiento de convivencia ciudadana, ¿sí? Porque ya incluye, por ejemplo, es que si usted tiene una fábrica en un barrio de maderas y usted hace ruido hasta las 11 de la noche, primero, está afectando la convivencia, ¿cierto? Pero segundo, por ejemplo, también puede estar afectando el medio ambiente. ¿Por qué? Porque está generando una mayor cantidad de ruido, una mayor cantidad de residuos, entre otros aspectos. Entonces esto es un aspecto muy grande que ojalá en un corto tiempo también capaciten a nuestros policías para que conozcan bien de medio ambiente, de responsabilidad social, de un montón de cosas, porque esto, pues la ley está escrita, pero una cosa es tenerla ahí, otra cosa es saberla aplicar, saberla explicar, ¿cierto? Pero digamos que hace referencia a eso también lo que tú decías, por esos requisitos legales y por eso impactos ambientales. Profe, igual ellos también hicieron un control allá dentro de la obra, por ejemplo, de las zonas de residuos, donde teníamos los residuos, cómo los estábamos utilizando y dónde los echamos. O sea, todo eso también era como una auditoría al ambiente, como que, y allá hay un gestor de ambiental, allá hay una gente ambiental especializada pues en ese tipo de temas. Sí, de acuerdo. Pasan toda la obra, pues ellos tienen sus ayudantes organizando, señalizando que los árboles, porque ahí dentro de la obra hay árboles que son muy viejos, que no los vayan a dañar, que los cuidemos. O sea, ella tiene todo eso señalizado y ella dice que nos genera multas si nos encuentran X o Y falla. Claro, no, y así es, esa parte de auditoría ambiental es importante. Nos capacitan a nosotros en ese tema de medio ambiente. Por Muy ejemplo, bien. hay puntos reciclables. Como toman mucha gaseosa y cosas así, tienen unas canecas ahí y esas van, ahí va todo el plástico. O sea, sí, en ese sentido sí he Centro de aprendido. acopio. Claro, no, muy bien, muy bien. Claro, eso se llama centro de acopio, porque igual en esa parte de la gestión de residuos, que es ese plan también de control ambiental que tenemos arriba, vamos a tener que hacer uso de las famosas 3R, que eso no lo menciona la norma, o sea, lo guía, de pronto da como una guía, un índice, pero están esas 3R de reducir, reutilizar y reciclar, ¿cierto? Reducir, o sea, intentar no eh, tomar gaseosa, por ejemplo, si tuviéramos un botellón de agua y cada uno lleva su termo, reducimos la cantidad de residuos que generamos. Reutilizar, si ya generé un residuo, ver dónde puedo reutilizar ese producto, dónde puedo reutilizar ese material para que no pierda su vida, para que siga su ciclo de vida. La idea es extender también el ciclo de vida del producto lo más que se pueda, o sea, que siga siendo funcional el mayor tiempo posible, ¿cierto? Si es que no se puede desechar, si es que no se va a biodegradar, entonces utilizarlo el mayor tiempo. Muchos usamos una sola vez, las bolsas de un solo uso que llaman, tal cual, de plástico lo uso y ya la boto. O sea, eso no se reduce ni se reutiliza y mucho menos se recicla, porque se recicla es que vuelva, como dice su palabra, a empezar un ciclo, ¿cierto? Vuelva a empezar un ciclo de vida, o sea, pase por un proceso de fabricación y se recicle, comenzando a hacer otro producto, ¿sí? Comenzando a tener otra funcionalidad. Entonces, importante. ¿Listo? Muy bien, Ingrid, gracias.
También debemos prepararnos para emergencias en caso de una emergencia ambiental, ¿cierto? También nos dice la norma. ¿Qué puede ser una emergencia ambiental? Un incendio, ¿cierto? ¿Qué puede generar? Puede generar lesionados, puede generar derrames o pueden ser derrames, por ejemplo, cuando se derrama un producto peligroso en el suelo, eso es una emergencia y se tiene que atender de la manera adecuada porque ese producto en el suelo puede ser un contaminante, no se tiene que dejar que llegue a la, a la, a las alcantarillas. Por ejemplo, se derrama un producto líquido y se va rodando, rodando hasta la alcantarilla. Entonces, no, eso ya es una emergencia ambiental. No tiene que dejarse que ese producto contamine, que entre a una fuente hídrica, ni que genere una explosión, ni que genere un incendio, ni que afecte a las personas. Usualmente los derrames suelen ser la mayor emergencia que ocurre, pero hay muchas, hay que prepararse ante esas emergencias. Y también, así como en seguridad en el trabajo, se hace un plan de atención de emergencias, de derrames, de contingencias en término ambiental. Por eso se hace un sistema de gestión integrado, entonces que incluye esta preparación de emergencias en los tres aspectos. ¿Listo? Monitoreo y medición. Vimos en calidad que habían unos equipos de seguimiento y medición, que podía ser desde una regla hasta un termómetro, hasta un multímetro. Entonces esos mecanismos de medición y monitoreo igual deben estar conformes con la legislación, deben estar calibrados, deben estar verificados, no deben tener una desviación que no sea correcta según los criterios o los parámetros con los que se calibra. Entonces deben estar registrados, deben estar bien cuidados. Si hay una no conformidad, igual que en calidad, se verifica cuál fue la causa del error, cómo evitar que se repita, ¿cierto? Y encontrar las causas para solucionar esas no conformidades. Se dejan registros, que yo son todas las evidencias de que yo hice una capacitación, de que yo medí el impacto ambiental, de que yo entregué al reciclador 30 kilos o 30 toneladas de cartón, de que yo hice tal charla, de que yo sembré tantos árboles. Se dejan registros porque tienen que comprobarse. Se hacen auditorías al sistema de gestión ambiental, donde se revise si se cumplieron las metas, en qué fallamos, cuáles fueron los aciertos, qué fue bueno, qué fue malo, que se revisa, perdón, en la revisión por la alta dirección, ¿sí? Con base a los resultados de la auditoría. ¿Qué más tenemos? Y hay una mejora continua. Recordemos que el sistema de gestión de todas las normas ISO se basa en una mejora continua, donde evaluamos qué tanto cumplimos nuestra política, evaluamos nuestros indicadores y hacemos un plan de trabajo que nos permita mejorar, solucionar esas no conformidades, esas fallas en el sistema de gestión, ¿cierto? Y listo. Eso es nuestro sistema de gestión ambiental. Según la ISO 14001, vuelve a hacer todo el ciclo de la mejora continua determinado en la estructura de alto nivel, determinado por la norma ISO. A medida que uno la va implementando, va teniendo que aprender otros aspectos relacionados con el sistema de gestión ambiental, que de pronto diría yo que es algo que es muy particular, bueno, no es particular, pero que es algo muy característico del sistema de gestión ambiental, y es que para que todos los comprendamos necesitamos hacer cierto nivel de educación, ¿cierto? La gente necesita educarse, la gente necesita saber cuál es el ciclo del agua, necesita entender que lo que usted bote a la basura, al piso, a la llave, pasa generalmente por una planta de tratamiento de aguas residuales, y esa agua se va más limpia, en teoría, bueno, en teoría no, en la práctica sí, pero se va más limpia, no tan limpia como obviamente va a estar en la naturaleza, pero se va más limpia al río, y ese río desemboca en el mar se evapora, se va a a las nubes llueve y vuelve a caer a la fuente hídrica. Entonces, importante que en el transcurso de esa implementación la gente vaya conociendo y nosotros también vayamos conociendo de otros temas. Aquí toca aprender de química, de física, cuál es ese gas, cuál es ese contaminante, el ruido, qué tanto contamina, ese ruido, por qué contamina, qué tanto afecta a la flora y la fauna, ¿sí? De esos ecosistemas que están en el contexto, en el entorno de la organización, entre muchos aspectos. Digamos que en seguridad también, por ejemplo en seguridad en el trabajo también, pues hay que informarle al trabajador cómo el ruido puede afectar su oído, cómo el ruido puede generar un disconfort, cómo las vibraciones pueden afectar su cuerpo. Eso está bien, pero es que usted está hablando más como de la persona. En cambio, en el medio ambiente se desentiende un poco porque hay muy poca información, muy poca educación ambiental, y no sabemos los contextos generales
de lo que es el medio ambiente, ¿sí? No sabemos, por ejemplo, yo no lo sé, cuáles son las especies nativas de Bogotá, sí, entonces de la sabana, porque puede que tenga una empresa en la sabana, una fábrica, o sea, hay que ir buscando y a medida que uno va logrando esa búsqueda de información, se va contextualizando un poco más y va viendo cuáles es realmente esos impactos y esos aspectos ambientales, entonces requiere un poco más de formación, ¿cierto? ¿Qué es lo único que diría yo? Agregaría al sistema de gestión de medio ambiente, em, pero que de todas formas pues tiene unos objetivos muy claros y por supuesto pues controlar los aspectos ambientales, reducir el impacto ambiental negativo, aumentar el impacto ambiental positivo y concientizar a nuestra población trabajadora, a nuestros empresarios sobre estos temas. ¿Listo? Hasta ahí, preguntas, aclaraciones, algo que quieran comentar. Profe, yo quiero comentar sobre los derrames, sobre todo en la zona de Copetol, de Oleoducto Caño Limón Coveña. Sí. ¿No se acuerdan la noticia del año pasado que creo que fue una explosión de válvula que llegó a una quebrada y tuvieron que, prácticamente esa zona se quedó sin agua? Aunque ellos hicieron el secamiento, pero no, o sea, sí llegó a las fuentes hídricas del consumo humano y eso duró mucho tiempo para restablecer el agua en esa zona. Sí, claro. No, y no es lo mismo. Una vez el agua esté contaminada, créame que es muy difícil descontaminarla porque usted imagínese separar el agua de un producto químico, imagínese separar el agua de microplástico, separar el agua de los contaminantes, eso es dificilísimo. Para contaminar el agua, usted necesita un segundo, pero para descontaminarla necesita todo un proceso de años, décadas, hasta siglos para poder recuperar esa fuente hídrica porque tiene que quitarle todos los contaminantes químicos, los contaminantes biológicos, porque también el agua, por supuesto, el agua que es adecuada, por ejemplo, para el consumo humano, está libre de ciertos biológicos, ciertos virus, ciertas bacterias, cierto, lo normal. Entonces, para usted volver a recuperar esa agua, eso es un proceso lento, 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 lento. Es más fácil contaminar que descontaminar. Eso sí, póngale la firma y claro, pues eso que genera, pues que ya ves también el impacto social que hay en esos procesos. Por eso todo se basa también en la prevención. Listo, muy bien, Ingrid. ¿Qué otra cosa tenemos por ahí? ¿Qué otras dudas tienen? ¿Qué han visto en sus empresas? Listo, bueno. Bueno, señores, señoritas, hasta aquí llegaría la clase entonces. Creo que si no hay dudas, bueno, igual me pueden escribir por ahí. Sobre el sistema de gestión medioambiental también me pueden escribir. Hay empresas que se certifican en Colombia como negocios verdes, último comentario, que ustedes implementan un sistema de gestión de ISO 14001 y les es más fácil certificarse como negocio verde y les dan un sello que se reconoce a nivel internacional, pero que les puede dar beneficios tributarios, les puede dar un reconocimiento, cierto reconocimiento a la empresa en el mercado, les abre de pronto nuevos clientes, entonces invitar a las empresas donde ustedes trabajan a verificar si también se pueden certificar como negocio verde y tener en cuenta todas estas prácticas. ¿Listo? Dime, Estefan. Bueno, es una pregunta. ¿Toda empresa tiene que tener una, como tal, política ambiental? No toda empresa debe tener una política ambiental, pero toda empresa debe cumplir con las normas ambientales. Por ejemplo, hay una ley que es la ley novena, que es una ley viejísima, ley de 1979, que habla sobre medidas sanitarias, o sea, cuáles son esos aspectos de salubridad que deben tener las instalaciones. Ahí dice cuántos baños debe haber, cómo deben ser las escaleras, cómo deben ser la pintura de las paredes, de los techos. Eso es algo que da un detalle muy amplio, igual no es tan amplio como quisiéramos, pero es muy amplio en términos de salubridad.
pero eso también tiene unos aportes ambientales, ¿sí? También le dice, por ejemplo, de las fugas de gas, le habla de las fugas de agua, le habla de un montón de aspectos que las empresas deberían cumplir. Entonces no todos deben tener una política ambiental, pero sí todos deben verificar o deben cumplir con la normatividad ambiental en ese sentido. Entonces más bien es como cumplir con la normatividad, pero tener una norma ISO 14001 pues es algo que es totalmente voluntario hasta que no se vuelva algo como el de seguridad en el trabajo, que ya es para cualquier empresa, para cualquier tipo de tamaño, empresa fuente, pues las empresas no lo van a empezar a implementar, pero sí se debería tener esa conciencia ambiental y ese cumplimiento legal. Ah, listo, profe. Estefan, súper. Más preguntas, más dudas. ¿Todo bien? ¿Todo perfecto? Profe, otra pregunta. ¿Y la persona, digamos, que puede hacer, digamos, una política ambiental, tiene que tener, digamos, no sé, tiene que ser totalmente profesional? O en este caso, ¿quién puede generar esa política ambiental en una empresa? Pues la política ambiental la puede generar cualquiera, realmente. Lo importante Ah, es ok. aprender a identificar esos impactos y aspectos para saber con qué comprometernos. El ejemplo de la calidad es que si teníamos quejas de los clientes por la entrega en el producto de servicios, por el tiempo de entrega del producto, pues nos deberíamos comprometer con reducir ese tiempo de entrega, ¿cierto? En medio ambiente igual, si sabemos, por ejemplo, o si identificamos que nuestra empresa genera residuos sólidos a la lata, o sea, residuo, genera un montón de cartón, de plástico, de papel, pues deberíamos comprometernos con la disminución de esos residuos sólidos. Pero cualquier persona puede hacerlo, no hay ninguna manera de decir como no, esta política debe ser con una persona acreditada, con X o Y aspecto, no. Lo importante es pues sí, formarse, iniciarse, pero hacerla puede hacerla cualquier persona. Ah, ok, profe. Sí, de acuerdo. Ah, bueno, les recomiendo, nos quedan como 3 minutos de la llamada, como 6 minutos. Entonces, en Spotify les recomiendo este podcast que se llama, a ver, yo lo tengo por acá. Este podcast que se llama Lo que haces cuenta. Lo que haces cuenta. Es un podcast de Spotify, de Nat Geo. Son capítulos como de 10 minutos, 8 minutos incluso, creo que hasta 15 o 20 máximo. Donde hablan, por ejemplo, cuál es el impacto ambiental de la fábrica de ropa, del uso de ropa, del mar, de lo que hacemos en nuestros viajes, cuál es el impacto ambiental que tenemos al viajar de un país a otro, al irnos de paseo, al coger avión, al coger carro, bueno, habla sobre distintos aspectos del día a día, de la vida cotidiana, que son muy buenos para que uno vaya cogiendo conciencia también ambiental. Y en Netflix hay uno que se llama, yo no me acuerdo cómo se llama, pero habla sobre el microplástico, para que vea cuál es ese ciclo de ese microplástico, cómo estamos comiendo nosotros microplástico, o sea, estamos siendo víctimas de nuestro propio invento, como les digo, comiendo pescado que come plancton, y ese plancton está comiendo microplástico, o los animales están comiendo microplástico, y cómo eso pues igual entra a nuestro organismo, nos está afectando a la salud directamente, y qué se está haciendo para atenderlo y qué debemos hacer, ¿sí? Ahí mencionan a varias empresas, entre esas Coca-Cola, entre esas Pepsi, bueno, un montón de empresas que tienen esos aspectos ahí muy importantes, entonces les recomiendo esas dos fuentes de información. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Perfecto. Bueno, 4 minutos de la llamada, entonces, bueno, no siendo más, un gusto saludarlos. Les envío las notas esta semana, saco notas, igual tengo que ajustarme los tiempos de la universidad, pero esta semana pues yo creo que lo sacaré y subiré, revisaré el Classroom. Por ahí varios me enviaron información, no se preocupen que la reviso, cualquier cosa les comento, les escribo. Y ya, bueno, muchas gracias por escucharme, por atenderme toda esta materia, que les vaya muy bien. Buenas noches, Muchas Marilyn. gracias, profe. Feliz noche. Wendy, buena noche. Muchas gracias, profe. Bueno, con mucho gusto.